Bien, estimados estudiantes, les saluda el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes la sesión número 6, correspondiente a esta semana, del curso de álgebra del ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta sesión lo que vamos a abordar es un tema bastante conocido que se estila o se trabaja básicamente en la educación básica regular. Y para quienes han tenido la oportunidad de prepararse por su cuenta o de recibir alguna preparación preuniversitaria, se darán cuenta que es un tema bastante usado inclusive, ¿no? Se trata de productos notables. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, que el cuadrado del binomio, su desarrollo es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo? O también la diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, ese tipo de problemas, indudablemente que vamos a tener que utilizar las fórmulas que corresponden a todos los productos notables, vamos a tener que desarrollar en esta sesión. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra práctica. El problema número 1 nos dice: la suma de los cuadrados de tres números reales positivos es 494 y uno de esos números es igual a la suma de los otros dos. Si la diferencia entre los dos menores números es 4, pregunta, ¿cuál es la diferencia de los cubos de estos números? Bueno, acá me están hablando claramente de tres números. Para tal efecto, vamos a considerar que sean A, B y C estos números, ¿no? Y como me hablan de un orden, del menor, el mayor, entonces vamos a ordenarlos, ¿correcto? Entonces, como paso número 1, decimos acá lo siguiente. Veamos. Sean A, B y C. Estos son números reales positivos. Correcto. El problema habla de tres números. De tal manera que, como hay que establecer un orden, vamos a tener lo siguiente. A es menor que B y B es menor que C. Y además, que C sea igual a la suma de A y B. Porque el problema lo dice así. Correcto. Entonces, por dato, tenemos acá lo siguiente. Por dato. ¿Qué nos dice el problema? La suma de los cuadrados de tres números reales positivos. Entonces acá te quedaría A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Este es igual a 494. La suma de los cuadrados. Pero uno de esos números, yo lo estoy considerando C, es igual a la suma de los otros dos, o sea, C va a ser igual a A más B. Entonces, reemplazando acá esa condición, nos va a quedar la siguiente ecuación. A cuadrado más B cuadrado más C. ¿Pero quién es C? A más B elevado al cuadrado, y este es igual a 494. Bueno, lo cierto es que acá, desarrollando acá, viene precisamente por qué estamos considerando este ejercicio en esta semana. Porque esto que está subrayado con celeste corresponde al cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado, cuyo desarrollo es conocido. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por segundo más cuadrado del segundo. Siendo así, nos quedaría acá, y ordenando, nos quedaría entonces lo siguiente. Acá nos va a quedar A cuadrado más B cuadrado más desarrollo A cuadrado 2AB más B cuadrado, y este es igual a 494. Bueno, acá agrupando términos semejantes y simplificando, nos quedaría el doble de A cuadrado más A por B más B cuadrado, y este es igual a 494. Simplemente hemos agrupado términos semejantes. Entonces acá me quedaría entonces, este 2 baja a dividir y llegamos a la siguiente conclusión. Que A cuadrado más A por B más B cuadrado es igual a 494. Entre 2 sería 247. Simplemente hemos bajado a dividir. Ahora bien, segundo paso, ¿qué es lo que nos pide el problema? ¿Cuál es la diferencia de los cubos de estos números? Ajá, dice, si la diferencia entre dos menores números, o sea, entre los menores B y A, entonces por dato, además, vamos a poner acá, ojo, por eso es que es necesario ordenarlo, porque acá me dan la diferencia entre los dos menores números. ¿Cuáles son los dos menores números? A y B. Entonces B menos A
ese es dato, es igual a, lo dice ahí, 4. Y lo que nos piden es la diferencia de los cubos de estos números, o sea, se están pidiendo esto. Vamos a poner h a la expresión que nos piden. Lo que nos piden es b cubo menos a cubo, la diferencia de cubos. Que esto nuevamente es un producto notable. Recuerden que esta semana estamos trabajando precisamente ese tema. Suma de cubos, diferencia de cubos, cubo de un binomio, cubo de un trinomio, cuadrado de un binomio, el cuadrado de un trinomio. Todos son productos notables que tranquilamente lo podemos ver en la teoría. Entonces, la diferencia de cubos viene dado por, este es b menos a multiplicado por b cuadrado más a por b más a cuadrado, ¿no? A cuadrado. ¿Quién es b menos a? Dato, esto es 4. Y el otro factor es b cuadrado más ab más c cuadrado, que eso lo acabamos de ver, que es 247. Cuando multiplicamos ahí nos damos con la sorpresa que esto es 988. Ya tenemos la respuesta al problema número 1, ¿no? Y eso lo encontramos, es más, en la alternativa C. Fue necesario trabajar acá, en primer lugar, con el cuadrado de un binomio y luego la diferencia de cubos. Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pasemos al problema número 2. El problema 2 nos dice que Marco desea calcular el área determinada por un cuadrado cuya medida de su lado en centímetros está dada por 3a más 2b elevado a la 3 medios. Sin embargo, al momento de realizar los cálculos, consideró que la medida del lado de dicho cuadrado era igual a 3a menos 2b, o sea, está considerando que es menor. Obviamente que él al considerar esa medida va a generar un error, ¿no es cierto? Indique la expresión en centímetros cuadrados que represente el error cometido por Marco al calcular el área determinada por el cuadrado. O sea que, digamos, el cuadrado era del lado 10, pero él está considerando 5. Entonces hay un error ahí al momento de hacer los cálculos, ¿no es cierto? Porque ahí él no está considerando 10, él está considerando 5. Por llamarlo así, por poner algunos números. Entonces, ¿cuál es el error? Porque acá me piden, indique la expresión en centímetros cuadrados que represente el error. Entonces el error va a ser la diferencia, pues definitivamente, ¿no? Pero a todo esto ¿de qué? Del área. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Pues son cuadrados los que están hablando, ¿eh? El área de un cuadrado es la longitud del lado al cuadrado. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Como parte ya de la solución, el error cometido viene dado precisamente como la diferencia de áreas. Viene dado de la siguiente manera, ¿eh? En este caso sería 3a más 2b, 3a más 2b elevado a la 3 medios, y todo esto elevado al cuadrado, menos, porque hay una diferencia ahí, el área que él ha calculado, que sería 3a menos 2b elevado a la 3 medios, todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Esa diferencia de áreas me va a determinar, digamos, el error cometido, ¿no? Lo cierto es que acá, aplicando potencia de potencia, los exponentes se multiplican y nos va a quedar 3a más 2b elevado al cubo, menos, acá también potencia de potencia, los exponentes se multiplican, te queda 3a menos 2b elevado al cubo. Y lo que tenemos acá frente a nosotros es, por ejemplo, acá, ojo, es el cubo de un binomio, acá también tenemos el cubo de un binomio, sería cuestión de desarrollarlo eso, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el cubo? Vamos a ponerlo acá porque lo voy a obviar algunas operaciones. Tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa es a más b elevado al cubo? Es el cubo de un binomio o un binomio elevado al cubo. Su desarrollo es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo, finalmente el cubo del segundo. Eso es lo que hay que hacer ahí, ¿no? Y queda claro que si esto es menos, si fuera a menos b, los signos se van alternando. ¿De qué manera? El primero arranca con más, luego sigue menos, más y finalmente menos. Eso es lo que hay que aplicar acá, ¿correcto? En cada uno de esos términos, nótese que acá tenemos el cubo de un binomio con signo más y acá tenemos el cubo de un binomio pero con signo menos. Eso es lo que hay que aplicar ahí, ¿correcto? Entonces, haciendo eso, ojo,
vamos a aplicar acá, sería el cubo del primero, ¿no es cierto? Nos quedaría el cubo del primero, sería 27a al cubo más el triple producto del primero por el segundo. Correcto. Entonces ahí, haciendo los cálculos, me quedaría el cuadrado del segundo es 9 por 3, 27, por 2, 54. Ya estoy haciendo los cálculos. 54 a cuadrado b más el triple del primero por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 4, por 3, 12, por 2, 4, ¿no? Este es el cuadrado del segundo, 4, por 3, 12, 12, por 3, 36. Sería 36 AB cuadrado. Y finalmente el cubo del segundo sería 8B al cubo. Menos. Abro paréntesis ahí para evitar la confusión. Y ojo, acá aparece el cubo de una diferencia. El cubo de una diferencia. Ya sabemos que los signos se van alternando. Bueno, siendo así, acá nos quedaría de la siguiente manera. 27 a cubo menos 54 a cuadrado b más 36ab cuadrado menos 8b cubo. Ahí, como repito, no es otra cosa que desarrollar también el cubo de eso, pero ten en cuenta, cuidado, que hay un signo menos y entonces los signos se van alternando. Lo cierto es que acá hay que simplificar, pues, ¿no? Tomando en cuenta que este signo va a cambiar toda la expresión, por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta que se va a cancelar, por ejemplo, acá, ¿no? Este 27 a cubo con este menos 27 a cubo, chao. También ahí se dirá otro, ¿no? Es el 36ab cuadrado con este menos 36 también se va. Entonces acá 36ab cuadrado con este, con el signo menos se va. Y así, menos por nada más, acá va a generarse una suma. Ya simplificando, para no caer un poquito en el aburrimiento, porque ahí menos por nada más, habría que sumar con otro término. Simplificando nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a 4b o 108, 54 más 54 sería 108, para que se pueda ver ahí, a cuadrado b más, en este caso sería 8 más 8, 16b al cubo. Que arreglando, factorizándolo para que más o menos agarre la forma de una de las alternativas, puedo factorizar 4b. Y al factorizar 4b me quedaría 27a cuadrado más 4b cuadrado. Esta es la respuesta que nosotros buscábamos. Es el error de las áreas, ¿no? Y eso lo encontramos en la alternativa C. Bueno, en este problema lo que se ha aprovechado es recordar cómo se desarrolla el cubo de un binomio, ¿no? Pasemos al problema número 3. Tenemos acá lo siguiente. M es igual a esa expresión. Y n también es raíz cúbica de 4 menos raíz cúbica de 2 más 1, ¿no? Calcule el valor de k. Bueno, k está dado de esa manera, ¿no? Entonces veamos acá lo siguiente. Partamos con m, a ver, con ese dato, ¿eh? Vamos por pasos acá. Vamos por pasos para ir obteniendo esto. 1.1. ¿Quién es m? M yo lo puedo escribir de la siguiente forma. La raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ese 3 al cuadrado 9, más la raíz cúbica de 3 más 1. Bueno, para tal efecto voy a multiplicar acá, voy a multiplicar a ambos lados por la raíz cúbica de 3 menos 1. Entonces voy a poner con otro color para que se pueda ver acá. Voy a multiplicar la raíz cúbica de 3 menos 1. Acá nos quedaría m y este es igual. Acá para que se pueda ver también lo multiplico por la raíz cúbica de 3 menos 1. Nótese ahí el factor verde que estoy multiplicando a ambos miembros de la igualdad. No va a cambiar en lo absoluto, ¿no es cierto? Entonces acá me queda raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado más raíz cúbica de 3, se entiende que es por 1, más 1. Ojo, ¿por qué multiplicado por ese factor? Cuando multiplica, es que tiene la forma de a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado.
Cuando multiplicas este factor verde con este factor blanco, se va a generar una diferencia de cubos. Entonces acá nos quedaría así, ojo, el factor verde. Vamos a seguir rezando con ese color para que se pueda identificar. La raíz cúbica de 3 menos 1 multiplicado por m, y este es igual. Vuelvo a repetir. Ojo, este factor verde multiplicado con este factor blanco nos va a quedar el cubo del primero menos el cubo del segundo. Acá nos va a quedar así, diferencia de cubos. Raíz cúbica de 3 elevado al cubo menos 1 al cubo. Así lo escribo. ¿Correcto? Que acá te queda, ojo, 3 menos 1, 2. Entonces, ahí nos está quedando, ya arreglando un poco la cosa, acá me queda 2 sobre m. Llegamos a la siguiente cosa, ya despejando, nos está quedando entonces que la raíz cúbica de 3, ojo, acá te queda 2, ¿verdad? Si este m lo bajamos a dividir, sería 2 sobre m más 1. Entonces, esto va a ser igual a 2 sobre m más 1. A esto le voy a llamar 1 romano. Ahora, 1.2, haciendo algo similar, con el otro dato que nos dan. El dato es el siguiente. Vamos a ponerlo con amarillo para identificar lo que es el dato. Me dicen, n es igual a la raíz cúbica de 4, que lo puedo escribir así. Raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado. Menos raíz cúbica de 2 más 1. Eso es lo que tenemos como dato. Por eso lo pongo con amarillo, porque ese es dato. Entonces ahora voy a multiplicar por lo siguiente. Nuevamente un factor naranja le voy a poner acá. Voy a multiplicar por la raíz cúbica de 2 más 1. Acá sería n igual, acá nuevamente multiplico el factor naranja a ambos miembros de la igualdad. Acá me quedaría la raíz cúbica de 2 más 1 multiplicado por este factor blanco, que sería la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado menos la raíz cúbica de 2 más 1. Nótese ahí que se ha multiplicado a ambos miembros de la igualdad. Lo cierto es que acá, ojo, acá en el segundo miembro de la igualdad, cuando multiplicas este factor naranja con este factor blanco, te va a generar una suma de cubos. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera, el factor naranja estará por acá, la raíz cúbica de 2 más 1 multiplicado por n, y esto va a ser igual, repito, acá en el segundo miembro de la igualdad te queda una suma de cubos. Te va a quedar así, raíz cúbica de 2 elevado al cubo más 1 al cubo. Revisa tu parte teórica ahí cuando hablo de suma y diferencia de cubos, ¿correcto? Acá en el segundo miembro va este exponente con este índice se va, te queda 2 más 1, 3. Despejando n, entonces nos quedaría así. Este es 3, ¿no es cierto? El n baja a dividir, sería 3 sobre n menos 1. Llegamos a la siguiente conclusión. La raíz cúbica de 2 es igual, ojo, esto es 3 sobre n. 3 sobre n menos 1. ¿Correcto? A esto llamémosle 2. 2. Ahora tenemos 1 y 2 romanos. Lo vamos a reemplazar en la expresión que nos piden, a la cual yo le voy a dar paso número 2. Entonces, reemplazando k, ¿a qué cosa va a ser igual? Ojo, me dicen, es 1 más 2 sobre m. Acá está, 1 más 2 sobre m. ¿Cuánto vale eso? Raíz cúbica de 3. Entonces, reemplazamos acá, raíz cúbica de 3 elevado al cubo. Menos. Ahora, en el segundo término sería 1 menos 3 sobre n, que es lo mismo que está acá, pero con signo negativo, ¿correcto? Es como si multiplicáramos a todo esto por menos 1. Me quedaría menos 1 menos 3 sobre n, que es lo que me están pidiendo ahí. Entonces acá sería menos la raíz cúbica de 2 elevado al cubo. Entonces, esto va a ser igual.
3, ¿correcto? Esto se cancela. Y acá, como usted le va a una potencia impar, es menos por menos por menos, te queda menos, con ese menos es de más. Nuevamente acá, la potencia con el índice van y te queda 2. ¿Esto cuánto es? 5. Entonces, la respuesta a este problema la encontramos en la alternativa A. El valor de K resulta ser igual a 5, ¿no? ¿Qué necesitamos para este problema? Bueno, recordar básicamente lo que es suma de cubos y diferencia de cubos. Eso es lo que hemos tomado en cuenta en este problema. Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, nos dice en la figura, nos dan una figura ahí que corresponde a un paralelepípedo cuyas aristas miden A, B y C, tal como se puede evidenciar en la gráfica. Dice, se muestra una caja en forma de un paralelepípedo rectangular. Si la medida de su diagonal en metros está representada por esta expresión, ahí me lo dan, calcula el valor de K. ¿Quién es K? S sub T. Ahí lo define. ¿Quién es S sub T? Es el valor numérico del área total de la caja, el área total. Y P es el valor numérico del perímetro de la caja, de la base de la caja. ¿Correcto? Entonces acá se trata de, primero, encontrar alguna relación con A y B. La diagonal, bueno, la diagonal de esa caja, que tiene la forma de un paralelepípedo, no podemos hablar, lo podemos aplicar acá. Primero, hallo la diagonal de acá de la base, que sería por Pitágoras, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y luego hallamos la diagonal del paralelepípedo, ¿no? Entonces tenemos algo así, como por ejemplo, en este caso, dado que estamos frente a un paralelepípedo cuyas aristas son A, B y C, podemos precisar acá lo siguiente, como punto número. Vamos a trazar una línea divisoria por acá, para poder trabajar. Vamos por pasos. Punto número 1. La diagonal. Ojo, la diagonal. Voy a trazarla por acá para que se pueda ver. Ojo, aunque eso también ustedes lo ven en geometría. Esa diagonal, ¿no es cierto? Esta diagonal de aplicando 2 veces el teorema de Pitágoras, primero calculas la diagonal de la base y luego aplicas nuevamente en la diagonal de la base, sería algo así como esto y esto de acá. Esto es C y esto de acá es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Aplicando Pitágoras en la base. Entonces ahí se desprende que nuevamente aplicas Pitágoras acá y esto sería la raíz cuadrada de el cuadrado de este cateto, que en buena cuenta sería A cuadrado más B cuadrado más el cuadrado del otro cateto, que sería esto de acá. Ya está, ese es D. Aplicando, como repito, 2 veces el teorema de Pitágoras, ¿no? Muy bien, esa es la longitud diagonal que nosotros sabemos por los conocimientos elementales de la geometría plana. Ahora, pero hay un dato, me dan como dato eso. Esto vamos a referenciarlo así, ¿eh? A esto le llamamos 1 y a este dato de acá le llamamos 2 o asterisco y a esto de acá también le llamamos 2 asterisco. Ya está. Entonces no me queda otra cosa que igualar, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros hemos obtenido y esto es lo que nos da el problema. Entonces, luego digo lo siguiente, asterisco igual a 2 asterisco. Entonces vamos a igualar. Y es más, elevamos al cuadrado para que esas raíces desaparezcan ya, ¿no? Para evitar trabajar con raíces. Entonces, como voy a igualar, pues se trata de la misma diagonal. Entonces el siguiente paso es elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, elevando al cuadrado nos quedaría lo siguiente, 2a cuadrado menos 22c más 2b cuadrado menos 10a más 12 cuadrado menos 18b más 227 y esto es igual, recuerden que hay que igualarlo, esto va a ser igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿no?
Ahora, eso es como consecuencia de haber igualado, ¿correcto? Y elevando al cuadrado para simplificar un poco las tareas. Entonces, pasemos todo al primer miembro de la igualdad. Y arreglamos, ordenamos, agrupamos de manera conveniente, ¿no? Correcto. Se entiende que cuando pasa al otro miembro pasa con signo cambiado. Entonces acá, por ejemplo, te queda 2a cuadrado menos a cuadrado, 1a cuadrado, ¿no? Un b cuadrado, un c cuadrado. Entonces ya vamos a obviar esos pasitos y vamos a arreglar la expresión. Entonces, decimos acá, ordenando y agrupando convenientemente. Nos quedaría de la siguiente manera, ¿eh? A cuadrado menos 10a más 25. Luego un segundo sumando lo agrupo, sería b cuadrado menos 18b más 81. El tercer sumando lo pongo por acá en la parte inferior, sería c cuadrado menos 22c más 121 y esto es igual a 0. Bueno, lo cierto es que acá nos podemos dar cuenta. ¿Por qué lo hemos agrupado así? ¿Por qué lo agrupamos convenientemente? Porque estos tres primeros términos resultan que son el desarrollo de a menos 5 elevado al cuadrado. Lo mismo, el segundo sumando, ¿qué cosa es? B menos 9 elevado al cuadrado. Y el tercer sumando es C menos 11 elevado al cuadrado y este es igual a 0. Cada uno de esos paréntesis que está por acá representan el desarrollo del cuadrado de un binomio. Y ahí están los binomios. Entonces, por propiedad que ya ha sido visto semanas atrás, cuando trabajamos con números reales, llegamos a la conclusión siguiente. Luego, de acá podemos llevar a las siguientes conclusiones. B vale 5, perdón, A vale 5, B vale 9 y C es igual a 11. Ya tenemos los valores de A, B y C. Vamos a resaltarlos acá porque eso lo voy a necesitar para dar respuesta al problema, ¿no? Entonces, ahora sí, como paso número 2, ya vamos a dar respuesta al problema. Primero, ¿quién es S sub T? 2.1, lo voy a poner por acá. S sub T, el autor del problema lo define como el valor numérico del área total de la caja. El área total, que viene a ser el doble de AB más BC más AC. Es el área total, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta área que está sombreadita acá, ¿qué sería? AC, pero como son dos caras laterales, sería el doble de AC. De esta cara frontal, ¿cuál sería? B por C. El del fondo también es B por C y así. Bueno, entonces, como ya tengo los valores de A, B y C que están acá encerrados en estas nubes azules, simplemente es materia de reemplazar. Y al reemplazar y hacer las operaciones respectivas, nos quedaría en este caso 398. Por un tema de espacio, no estoy corriendo ahí, pero las cosas son fáciles de calcularlas, ¿no es cierto? Es básicamente reemplazar los valores que ya han sido obtenidos. De esa manera obtenemos el área total. Pero también me interesa, 2.2, me interesa P. ¿Qué cosa es P para el autor del problema? Es el valor numérico del perímetro de la base. La base que está acá, ojo, solo me interesa la base, que es en este caso 2B y 2A, ¿correcto? Esto va a ser igual al doble de A más B. Una vez más, ya tengo A y B. Reemplacemos. A vale 5, B vale 9, 9 más 5, 14, por 2, esto es 28. Ya tengo S sub T, ya tengo P, entonces ahora sí, hallemos K. Terminamos este problema diciendo que K, que lo está definiendo como el cociente de 398 y 28. Esto, ¿cuánto es? Simplificado, sacando mitad, sería 199 sobre, esa es la respuesta entonces al problema número 4. Y eso lo encontramos ¿dónde? En la alternativa D. Bueno, ¿qué hemos necesitado? Bueno, para resolver este problema necesitamos algunos conocimientos, como repito, pero que son elementales, como por ejemplo calcular la diagonal de ese paralelepípedo conociendo las aristas. En primer paso, ¿dónde está el problema que encaja precisamente en esta semana que estamos abordando? Cuando tuvimos la necesidad de ordenar y de completar ahí para que aparezcan, en este caso,
o el desarrollo de los cuadrados de binomios. Pasemos al problema número 5. Dice, la empresa de Lima fabrica cierto artículo exclusivo. El gerente de ventas de dicha empresa estima que el costo total en dólares de producir A artículos al mes está modelado precisamente por esa expresión. Es el costo, ¿no? Si el ingreso mensual en dólares por vender todos los artículos producidos mensualmente está dado por, también me dan acá precisamente esta expresión matemática que está representando el ingreso obtenido como consecuencia de haber vendido esos artículos exclusivos. Y la pregunta es, ¿cuántos artículos se deben producir y vender para que esta empresa no gane ni pierda? ¿Eso qué significa en términos sencillos? Es como si yo, por ejemplo, quisiera compro un plumón, lo compro a 5 soles y también lo vendo al poco tiempo a 5 soles. Eso, la verdad, que no estoy ganando ni perdiendo. ¿Qué significa eso en términos económicos? Que el ingreso es igual al costo. Lo que me costó es igual al ingreso que yo obtuve como consecuencia de vender ese producto, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que tomar en cuenta acá. Es decir, para que no se genere ni una ganancia ni una pérdida, el costo debe ser igual al ingreso, ¿no? Que no es lo habitual realmente, ¿no? Porque cuando uno quiere tener una empresa, evidentemente la constituye pensando en obtener ganancia. Pero no es el escenario, no es lo que nosotros pretendemos en este problema. Lo que quiere es que no gane ni pierda, por lo tanto el costo debe ser igual al ingreso, ¿no? O dicho en otras palabras, la utilidad tiene que ser cero también, pues, ¿no? Porque la utilidad se define precisamente como ingreso menos costo. O la utilidad, algunos le llaman beneficio, otros le llaman ganancia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Teniendo en cuenta eso, se debe cumplir. Se debe cumplir que el ingreso sea igual al costo. Ingreso igual al costo. ¿Correcto? Entonces acá me quedaría 75a cuadrado más 120a más a a la cuarta menos 15a cubo es igual a 245a. Entonces pasamos todo a un solo miembro de la igualdad y arreglamos, ¿no? Arreglamos y factorizamos, es más, inclusive. Pasando todo y ordenando nos quedaría así. A la cuarta, ordenando, sería menos 15a cubo, ojo, luego sería más 75a cuadrado menos 245a más 120a y esto es igual a 0. Todo hemos pasado al primer miembro de la igualdad, ¿correcto? Y acá puedo factorizar. ¿Qué pasaría si factorizamos a? Nos quedaría entonces a cubo menos 15a cuadrado más 75a y menos 125, ¿no? Ya reduciendo estos términos semejantes, igual a 0. Ya queda 245 menos 120 sería 125. Si nos vamos con la sorpresa de que estos 4 términos que voy a subrayar por acá con plumón verde, ojo, resultan que viene dado de la siguiente forma. Esto es a menos 5 elevado al cubo y este es igual a 0. Esos 4 términos que están ahí cerrados en esa llave son el desarrollo del cubo de ese binomio. A propósito, recordemos cómo se desarrolla el cubo de ese binomio. Cubo del primero, ahí está, menos el triple del cuadrado del primero por segundo. Sería el 3 por 5, 15a cuadrado, ahí está. Luego sería el triple del primero por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo sería 25 por 3, 75, ahí está. Y finalmente el cubo del segundo. En efecto, podemos corroborar rápidamente que estos 4 términos que están acá encerrados dentro de esa llave o dentro de ese paréntesis resultan que es el desarrollo del cubo de ese binomio. Ahora, para que el producto de dos factores sea igual a 0, ¿qué significa? Que uno de ellos necesariamente tiene que ser 0, ¿correcto? Entonces de acá desprendemos que el primer factor es 0, A es 0,
o en todo caso el segundo factor es 0, lo cual implica que A tiene que ser 5. Pero A no puede ser 0 definitivamente, ¿no? Porque A, ¿qué está representando? El número de artículos, ¿correcto? Entonces esto, dentro del contexto del problema, no sería viable considerar que A tenga que ser 0. Entonces nos quedamos con el valor de A que vale 5. Ya tenemos el valor de A. Habiendo encontrado el valor de A, vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. ¿Cuántos artículos se deben producir y vender? Bueno, es lo que estábamos pidiendo precisamente, ¿no? Entonces se deben producir y vender 5 artículos de tal fortuna que con esa cantidad estamos asegurando que el ingreso es igual al costo. Dicho en otros términos, no se gana ni se pierde. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa D. ¿Qué es lo que necesitamos para este problema? Hagamos una retroalimentación. La idea es la siguiente. Primero hay que ponernos en un escenario bastante sencillo. Yo vendo un producto cualquiera, y lo que quiero no es ganar ni perder. Entonces el ingreso tiene que ser igual al costo. Lo que me costó tiene que ser igual a lo que yo reciba como consecuencia de la venta. Eso es lo que hay que manejarlo así, de manera sencilla. Entonces igualamos el ingreso al costo y luego llegamos a resolver esa ecuación y nos encontramos con el hecho de que acá aparece el desarrollo del cubo de un binomio. Pasemos al siguiente problema. Nos dice A, B y C son números reales, de modo que A más B más C es igual a 1. Y bueno, de acá se puede desprender que 3 veces AB más BC más AC es igual a 1. Hay el valor de esta expresión, ¿correcto? Tenemos entonces acá lo siguiente. Vamos a trabajar con los datos que nos da el problema acá. Hay 2 datos seguramente que nos va a servir de muchísima utilidad para resolver nuestro problema. A, B y C. Entonces, vamos por pasos acá. Primero, 1.1. Por dato, vamos a ponerlo con amarillo porque este es dato. Tenemos que A más B más C, este es igual a 1. Ese es dato. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado ambos miembros de la igualdad? Entonces tendríamos A más B más C al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y desarrollando acá, ojo, acá tendríamos el cuadrado de un trinomio. ¿Su desarrollo cuál es? Bueno, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero, más el doble producto del primero por el segundo con el tercero, y el primero con el tercero. Y este es igual a 1. Bueno, tenemos eso ahí. Llamémosle a esto, vamos a poner esto asterisco, para referenciarlo así. 1.2. Hay otro dato también ahí, Hay otro dato. Vamos a poner a María acá. Me dice que, ojo, el otro dato, pasando ya a multiplicar, sería el triple de A por B más B por C más A por C. Este es igual a 1. Ese es dato también, nótese ahí. ¿Qué es lo que se ha hecho? El 3 que está ahí viendo va pasado a multiplicar al segundo miembro de la igualdad. Entonces, voy a reemplazar en 1. Reemplazamos en lo que yo le he llamado asterisco. Al reemplazar, ¿qué nos quedaría? Ojo, nos quedaría A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más el doble de A por B, B por C, A por C, y este es igual a 1, pero 1 es el triple de A por B más B por C más A por C. Es 1, 1, pero 1 es esto de acá, nótese, 1 es igual a esto, es lo que está reemplazando, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. De ahí, desarrollando esto, nos quedaría lo siguiente. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado resulta ser igual a, ojo acá, tenemos 3AB menos 2AB sería un AB. Acá tenemos 3BC, acá también tenemos 2BC. Al pasar esta quedaría un B por C y un A por C. Para que se dé esa igualdad,
Notemos que acá debe ser A cuadrado, entonces B tiene que ser igual a A, para que se forme la cuadrada acá. Acá C tiene que ser igual a B, para que se forme el B cuadrado. Y el A tiene que ser igual al C para que se forme el C cuadrado. Entonces de acá se desprende, rápidamente uno puede darse cuenta que A tiene que ser igual a B y B tiene que ser igual a C. Eso es como una consecuencia inmediata, ¿no?, de la expresión que acabamos de obtener. Para que se cumpla esa igualdad, no nos queda otra cosa que afirmar que tiene que darse eso, que A es igual a B, que B es igual a C y que A es igual a C. Por lo tanto, los tres valores son iguales. Eso me va a ayudar muchísimo en el problema para poder responder acá, ¿no? Haría cuestión de reemplazar. Ya reemplazando acá, nos quedaría, por ejemplo, lo siguiente. 2. Ojo, ten en cuenta que A, B y C son iguales. Entonces, lo ideal sería dejarlo todo en términos de una sola variable. Eso ya queda a decisión de cada uno. Puede ser que yo tome la decisión de llevarlo todo a A, o todo a B, o todo a C, porque son iguales al fin y al cabo, ¿no? A, B y C son iguales. Acabamos de llegar a esa conclusión. Entonces, llevemos todo en términos de A. Entonces, T, ojo, T, me va a quedar de la siguiente forma. Ojo, todo lo voy a llevar a. Sería 6A, 6A, 6A. ¿Correcto? Menos 27A por A. Multiplicado por, ojo acá, 9A cuadrado más 9A cuadrado más 9A cuadrado. Recuerda que A, B y C son iguales. Entonces acá sería el triple de 9A cuadrado. Correcto. Y acá, ¿qué nos quedaría? Entonces, este es ya reemplazando 1 sobre 3A más 1 sobre 3B más 1 sobre 3A, porque todos hemos dicho que lo vamos a llevar en A, ¿no? Elevado al cubo. Este B lo voy a poner como A mejor acá, porque hemos tomado la decisión que todo está en términos de A. ¿Correcto? Bueno, entonces acá nos quedaría lo siguiente, ¿no? En el denominador, ojo, en el denominador nos va a quedar 3 veces 1 sobre 3A, ¿correcto? El triple, porque es 1 sobre 3A más 1 sobre 3A más 1 sobre 3A. Todo esto elevado al cubo. Nótese acá, el 3 que multiplica con el 3 que divide se van y nos está quedando simplemente 1 sobre A. Este es 1 sobre A, pero elevado al cubo, ¿correcto? Entonces, ya haciendo las cuentas respectivas, acá, por ejemplo, te queda 6 más 6 más 6, sería 6 por 3, 18A, menos, acá nos va a quedar 27 por 3 por 9, sería A quinta, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando ya estos valores, acá vamos a tener lo siguiente. Haciendo los cálculos y las operaciones respectivas, ya tomando en cuenta que A, B y C son iguales, esto nos quedaría un noveno. Por lo tanto, la respuesta a este problema lo encontramos en la alternativa C. Ahí, como repito, hay que hacer operaciones, ¿no? De tal manera que pueda simplificar al fin y al cabo, pero lo más valioso de este problema es precisamente esta relación que hemos obtenido y que nos relaciona A, B y C. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Pasemos al séptimo problema. Nos dice que Kixai con una cuerda delimita una región rectangular, cuyas medidas en centímetros están dadas por A y B, donde A es menor que B. Bueno, B es el largo y A es el ancho, por llamarlo así, ¿no? Es una región rectangular, dice. Con un pedazo de alambre, ella construye un paralelepípedo rectangular de 5 centímetros de altura, cuya longitud de sus aristas básicas miden 2 y 3 centímetros menos respectivamente de las dimensiones de A y B de la región rectangular.
Bueno, acá habla de dos situaciones, ¿eh? Mejor vamos a graficarlo para entender. Entonces vamos a suponer que acá tenemos una región rectangular. Esta es la región rectangular, ¿correcto? A es menor que B, entonces a esto le pongo A y a esto le pongo B. Ahí está la región rectangular. Ahora, dice, con un pedazo de alambre ella construyó un paralelepípedo de 5 centímetros de altura, cuyas longitudes de sus aristas básicas miden 2 y 3 centímetros menos respectivamente de las dimensiones de A y B. O sea, las dimensiones de la base van a ser A menos 2 y B menos 5, ¿no? Correcto. Tenemos entonces acá lo siguiente. Haciendo los cálculos, tenemos lo siguiente. Veamos. El paralelepípedo que ella va a construir más o menos tendría esta base. Se va a reducir, dice, ¿eh? Ojo. Entonces, A dice en el orden, hay que respetar el orden, dice, luego con un pedazo de alambre ella construye un paralelepípedo rectangular de 5 centímetros de altura, ya tenemos la altura, y cuya longitud de sus aristas miden 2 y 3 centímetros menos respectivamente de la dimensión de A y B. Entonces sería A sería menos 2, nótese, A es menos 2, y la otra arista es B menos 3. Cuidado con los datos que no da el problema ahí. Ya, ahora, la altura sí es 5 centímetros, ese ya está determinado. Si el volumen de dicho paralelepípedo es 25 centímetros cúbicos y el perímetro de la región rectangular es de 20, se refiere a esto, ojo, este es el perímetro, esto es 20 por dato. Y este volumen, para ponerlo por acá, el volumen de ese paralelepípedo dicen que es, por acá estaba, 25 centímetros cúbicos. Esa es la información que tenemos. ¿Cuál es el valor numérico de esta expresión? A menos 2 al cuadrado más B menos 3 al cuadrado. Tenemos acá lo siguiente. Para empezar, trabajar con los datos, tenemos como punto número 1, tenemos el perímetro de esta figura número 1, lo voy a llamar acá. Por dato, decimos acá 1.1 por dato. El perímetro, se sabe que es la suma de todos los lados, ¿no es cierto? Sería A más A, 2 veces A, B más B, 2B. Entonces, el doble de A más B, esto resulta igual a 20. Ese es dato, perímetro. Esto trae como consecuencia afirmar que A más B resulta ser igual a 10. Vamos a ponerle acá una referencia, porque seguramente lo voy a necesitar. A más B vale 10. Por un lado, lo que es lo mismo decir que esto equivale a que yo diga que A más B menos 10 es igual a 0. Simplemente el 10 pasó al primer miembro de igualdad. Es más, esto lo puedo arreglar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Esto se puede escribir así. A menos 2 más B menos 3 más menos 5. Y esto es igual a 0. Simplemente lo estoy arreglando, ¿correcto? Es esta misma expresión, pero escrito de otra forma. Está claro que menos 2, menos 3 sería menos 5, con este menos 5, menos 10. Y esto, ¿qué significa? Bueno, esto significa que, en primer lugar, luego, por identidad condicional, es una identidad condicional esto, Entonces, A menos 2 elevado al cubo más B menos 3 elevado al cubo más menos 5 elevado al cubo, ojo, A cubo más B cubo más C cubo, es diferente. Esto es, en este caso, pero me interesan cuadrados. Entonces, veamos, no es, me interesan los cubos, sino más bien cuadrados. Por la forma que me pide acá, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Este es igual a menos 2, también es identidad condicional, pero es algo más sencillo porque son cuadrados. Sería pues A menos 2, el producto 2 a 2, multiplicado por B menos 3, más, en este caso, A menos 2, multiplicado por menos 5, y finalmente B menos 3, multiplicado por menos 5. Esto es una identidad condicional. Como su nombre lo dice,
¿Por qué le llaman identidad condicional? Porque eso solo se cumple siempre y cuando se establezca una condición de por medio. En la medida que se dé la condición o se verifique la condición, entonces se cumple la identidad. Eso es lo que vamos a aprovechar acá. Tomando en cuenta que estos dos sumandos que están por acá es precisamente lo que nos están pidiendo, a menos 2 al cuadrado y b menos 3 al cuadrado. Este es un valor numérico que tranquilamente lo podemos calcular, eso no es problema. Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? A menos 2 por b menos 3. Entonces, a menos 2 lo podemos obtener. Veamos. Tenemos entonces lo siguiente. A menos 2 por b menos 3. Esto es igual a 2. Vamos a tener esto. Asterisco. Porque al final voy a reemplazar acá. 2. Hay otro dato acá. 2. ¿Cuál es el dato? Que hasta ahora no lo hemos utilizado. Hemos utilizado perímetro. Acá voy a utilizar el volumen. Además, vamos a considerar por ejemplo acá, además. El volumen, que en este caso el volumen, ¿quién sería? A menos 2 multiplicado por b menos 3, que es precisamente el área de la base, y la altura te dan como dato que es 5. Ojo, ese volumen, ¿a cuánto es igual? Lo decían por ahí, este es 25. Esto implica que a menos 2 multiplicado con b menos 3 resulta ser igual a 5. Este valor es el que vamos a reemplazar en asterisco, ¿correcto? Entonces acá, ojo, nos quedaría así. 3 como tercer paso, reemplazando en asterisco. En lo que nosotros le hemos llamado asterisco verde. Tenemos entonces lo siguiente. Ojo, acá nos va a quedar a menos 2 elevado al cuadrado más b menos 3 elevado al cuadrado más 25 y este es igual a menos 2, abro corchete, porque estoy rebajando acá en el asterisco. Este producto de factores lo acabo de encontrar. ¿Cuánto vale? 5. Y acá hay que hacer cuentas, ¿correcto? Acá te queda, por ejemplo, menos 5a, nótese ahí, menos 5a, menos por menos da más 10, ahí te queda menos 5b, menos por menos da más 15. De estos dos factorizo el signo menos 5 y te quedaría a más b, ¿correcto? A más b. Y más 25, haciendo ya los cálculos y las operaciones acá. Entonces, nos quedaría más 25, pongo esto primero, menos 5 por a más b, pero a más b ¿cuánto vale? 10, eso lo tengo arriba como dato, entonces ya no me queda otra cosa más que multiplicar, acá te queda por los 25 más 5, 30, y acá te queda 50, 30 menos 50 sería menos 20 por 2 sería 40, ¿correcto? Y de ese 40 le quitamos 25, entonces haciendo ya las operaciones respectivas, ojo acá, ya haciendo los cálculos, llegamos a la siguiente conclusión. Ya acá no hay nada más que hacer operaciones, como repito acá, ¿no? Multiplicar, sumar y este 25 pasarlo a restar. Entonces llegamos a que a menos 2 elevado al cuadrado más b menos 3 elevado al cuadrado resulta ser igual a 15. Y este valor numérico lo encontramos en este caso en la alternativa B. ¿Qué es lo que hemos necesitado para este problema? Bueno, acá sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Para este problema hemos utilizado una identidad condicional. Ya lo hemos explicado hace algunos instantes. Estas identidades tienen la siguiente particularidad, que solo se cumplen siempre y cuando exista una condición de por medio. ¿Y cuál es la condición de por medio? Bueno, que la suma, en este caso de 3 números, sean iguales a 0. Bueno, hay diferentes identidades condicionales. Acá nosotros estamos utilizando la siguiente. Lo voy a poner por acá. Dice si, por ejemplo, m más n más p es igual a 0. Este es i, este sí ya le está dando la condición, ¿correcto? Entonces, dice acá lo siguiente, que m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado, ojo, esto debe ser igual a menos el doble de m por n
más n por p más m por p. Esa es la identidad que estamos utilizando y que ha sido clave en la solución de este problemita. Bien, pasemos al problema número 8. Bien, acá tenemos entonces el problema número 8. Nos dan una condición de promedio acá que x menos y es igual a z. Y a partir de esa condición, que seguramente en algún momento voy a tener que utilizarla para poder encontrar el valor de t, que es lo que nos piden. Entonces veamos, avancemos con la condición que nos da el problema. Como paso número 1 tenemos entonces lo siguiente. Por dato, vamos a considerar acá lo siguiente. Lo pone con amarillo para indicar que este es dato. X menos y, este es igual a z. Pero esto lo puedo escribir de la siguiente manera, tratando de arreglar un poco la expresión. Este es x más menos y el z lo pasamos al primer miembro de la igualdad, pasa con signo negativo, entonces sería menos z es igual a 0. Correcto, entonces ya todo hemos pasado al primer miembro de la igualdad y lo hemos arreglado. Para que más o menos tenga la forma de lo que acabamos de ver en el problema anterior, la suma de tres números, en este caso expresiones, que suman 0. Entonces, de acá se puede desprender por identidad condicional que x al cubo más menos y al cubo más menos z al cubo, la suma de cubos es el triple del producto de ellos, x por menos y por menos z. Quedando de la siguiente manera, ¿no? Ya arreglando nos quedaría así. X al cubo, ojo, menos y elevado al cubo sería menos y cubo, menos z al cubo sería menos z cubo, y esto es igual, acá no va a haber problema porque se cancelan los signos, menos por menos da más, y nos está quedando el triple de x, y z. Eso lo podríamos bien reemplazar acá, fíjate, en el denominador. Esto ya lo tenemos, ya. X cubo menos y cubo menos z cubo. Ahora trabajemos lo siguiente, 2. Algo que ya hemos utilizado sin ir muy lejos en el problema anterior. Además, también partiendo de esto, que x más menos y más menos z es igual a 0. Entonces me quedaría que x al cuadrado más menos y al cuadrado más menos z al cuadrado, ojo, suma de cuadrados, habíamos dicho que esto era igual a menos 2 y viene el producto tomado 2 a 2, que sería x por menos y más x por menos z más menos y multiplicado por menos z. Es el producto tomado 2 a 2. Bueno, desarrollando esto, ¿qué nos quedaría acá? X al cuadrado más, como la potencia es par, el signo desaparece. Te quedaría y al cuadrado más z al cuadrado. Esto es igual a menos 2. Abrimos corchete por acá y acá nos va a quedar, simplificando, nos quedaría, pues, por ejemplo, menos x. Ojo, de estos dos términos, vamos a subrayarlo para indicar qué término voy a agarrar. De estos dos primeros términos, como está en el signo negativo, voy a factorizar en este caso el menos x. Al factorizar el menos x me quedaría y más z. Y por acá sería más y z. Por acá menos por menos da más. Ese i más z, ojo acá, de acá mira, de esta expresión amarilla, el i más z es x. Entonces llegamos a lo siguiente. Vamos a poner con amarillo este porque esto lo saco del dato. Este i más z es x. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a menos 2, abrimos corchete, acá nos quedaría menos x cuadrado, menos x al cuadrado más y por z. Bueno, ya aplicando la propiedad distributiva, llegamos a lo siguiente. Luego, llegamos a que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a, ojo, voy a multiplicar acá, sería 2 que multiplica x al cuadrado menos y por z. Ya está.
Vamos a llamarle esto 1 romano. Y a esta expresión que acabo de obtener, llamémosle 2 romano. Estas expresiones 1 y 2 vamos a reemplazarlas en la expresión que nos piden. El problema la conoce o la identifica como t. T, ¿a qué cosa va a ser igual? Dice 75 multiplicado por, ojo acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Este factor, que es la suma de cuadrados, lo acabo de encontrar en el paso número 2. Nótese ahí. Entonces, esto es el doble de x al cuadrado menos y por z. Ya está, esa es la suma de cuadrados. Y esto dejémoslo ahí tal como está, ¿no? Esto dejémoslo como y más z multiplicado por x menos y. Ya está. En el denominador tenemos acá x cuadrado menos iz. Ajá. X al cuadrado menos iz. Déjalo ahí. Y este último factor que está en el denominador, que es x al cubo menos y cubo menos z cubo, lo hemos encontrado en el paso número 1. Observa acá, x al cubo menos y cubo menos z cubo. ¿Quién es? Esto dice que es el triple de x, y z. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? A ver, en primer lugar, esto de acá sería 75 por 2 sería 150. 153, 50. Pero acá hay un factor que se va a ir, este de acá. X cuadrado menos y z. Este factor de acá con este de acá se cancela. ¿Correcto? Entonces nos va a quedar así. Veamos. 75 por 2, 150. Entre 3, 50. I más z. ¿Quién es I más z? De acá sale I más z. Es x. X menos y. X menos y sale de acá, z. Y acá nos está quedando entonces el triple de x, y z. ¿No? Ah, pero acá hay un factor i. Acá hay un factor i. Muy bien, entonces una vez más, acá se cancelan estas expresiones. Nótese acá, en el numerador tenemos x y z, o xzi, ya saben que el orden de los factores no tiene producto, y acá en el denominador también tenemos x y z. Se cancelan ambas expresiones, y entonces nos está quedando 50, el 3 también se canceló porque ya lo dividí, 75 por 2 sería 150, 150 entre 3 es 50. Este 3 ya se canceló. Entonces, al hacer eso, nos está quedando precisamente 50. Es el valor de esa expresión que nos piden. Y este valor lo encontramos precisamente en la alternativa B. Finalmente, le dejo por acá, muchachos, las claves de los ejercicios propuestos. 1D, 2D, 3C, 4D, 5B, 6D, 7A y 8A. Bien, nos toca despedirnos. No se olviden, ante cualquier duda o interrogante que exista, inmediatamente háganla saber para responder de manera inmediata y de forma oportuna. Hasta pronto.